El Senado Universitario y Diario y Radio Universidad de Chile presentan el 8º Foro Radial Hablemos Todos, a 2 años del Mayo Feminista, retrocesos y desafíos en tiempos de pandemia. Con las panelistas Carmen Andrade, directora de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, y María Fernanda Alvarado, senadora universitaria. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. Les damos la bienvenida a un nuevo foro de Radio Universidad de Chile y del Senado, estos foros que hemos organizado mensualmente desde el año pasado y que han tenido el propósito, bueno, por un lado de expresar esta voluntad institucional de trabajo conjunto entre el Senado de la Universidad de Chile y la Radio Universidad de Chile, pero también hacer dialogar desde la universidad y desde el Senado algunas reflexiones con cosas que están ocurriendo a nivel país o a nivel mundial y que nos parecen importantes. Hoy día hemos querido hacer 2 cruces porque por un lado estamos cumpliendo el 2º aniversario del Mayo Feminista, que debería además estar especialmente grabado en el ámbito universitario porque fue una revolución que nos está ayudando, ¿no?, a cambiar sentidos comunes, políticas, instituciones, pero también lo que ha ocurrido desde aquel tiempo ahora, cuando nos encontramos en este contexto tan inédito en la historia de la humanidad y por supuesto también de las políticas públicas como esta pandemia por coronavirus. Vamos a saludar a quienes van a participar de este panel cuyo título es entonces A 2 años del Mayo Feminista, retrocesos y desafíos en tiempos de pandemia. En primer lugar vamos a partir por casa, vamos a saludar a la senadora universitaria e integrante de la Comisión de Género y Diversidades del Senado de la Universidad, María Fernanda Alvarado. ¿Cómo estás, María Fernanda? Buenos días. Muy buenos días, Patricio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos, desde casita, eh, enfrentando esta crisis sanitaria que la verdad es que a mi corta edad no pensé que me iba a tocar vivir tanto. Sí, pues íbamos a saludar también a la directora de la Dirección de Igualdad de Género de nuestra universidad, Carmen Andrade. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, buenos días. Bueno, yo no puedo hablar de mi corta edad, pues como Fernanda, pero también aquí estamos mirando con harto, yo diría con harto dolor y con harta preocupación lo que está pasando, ¿no? Sí, pues. No, es difícil quedar indiferente a lo que ocurre. Exacto, y mientras menos indiferentes seamos, mejor, ¿ah? Porque una de las cosas también que esta pandemia nos debería enseñar es que la solución está no solamente mirándose a sí mismo, sino también mirando hacia el lado, ¿no? Siempre hay alguien que está peor que nosotros y por quien nosotros podemos hacer algo. Bueno, vamos a conversar durante esta hora que también tiene la pretensión de incluir preguntas del público que nos lleguen a través de las redes sociales o las que nos lleguen durante la transmisión. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del Facebook Live de Radio Universidad de Chile y del Senado Universitario y también preguntas a través del Facebook del Senado y también del Twitter Senado U. Senado U es la cuenta de Twitter para que puedan hacer sus preguntas. Bueno, esta revolución de mayo que está tan viva, yo recuerdo cómo fue desde la radio esa transformación y todos los hitos que tuvo. Ha pasado un tiempo. Quería partir preguntándoles ya con la posibilidad que da la distancia, ¿no? Y de que hemos podido avanzar algo, pero hemos podido avanzar. ¿Cómo visualizan ese mayo feminista? ¿Qué significado tiene 2 años después? Carmen. Mira, yo creo que hemos sido un poquito injusta para mirar el Mayo Feminista en relación al estallido social de octubre del año pasado, ¿no? Porque de algún modo, y es cierto, fue tan grande, tan masiva la movilización del llamado estallido social, que se empezó a hablar como si ahí partiera la historia de la protesta social, ¿no? Entonces se habla como del Chile de antes y después del estallido, cuando Chile despertó, etcétera, etcétera. Y eso nos hace olvidar, ¿no?, que la movilización partió en el Mayo Feminista. Yo creo que ahí está la antesala de la movilización de octubre, no creo que sean cosas separadas, ¿no? Y más bien yo veo un continuum que tiene diferencias, en fin,
Y a mí me parece que lo más potente del Mayo Feminista, más allá de las demandas sectoriales que eran tan justas, ¿no?, contra la violencia, por la educación no sexista, fue que puso radicalmente el tema del modelo económico y del sistema político, ¿no? O sea, dicho de alguna manera, tal vez suena muy radical, vuelvo a la palabra, ¿no? Ujú. Pero decir, mira, si queremos alcanzar la plena igualdad social y la plena igualdad de género, en este modelo económico y político que tenemos, eso no es posible. Eso no es Mm. posible. Hay que hacer un cambio más profundo. Yo creo que esa fue, a mi juicio, ¿no?, mirándolo a la Ujú. distancia, porque ahora cuando yo veo, ¿no?, que a propósito de la pandemia, ¿no?, mucha gente dice, hoy no, qué tremenda la desigualdad, no nos habíamos dado cuenta que estaban tan mal distribuidos los recursos, en fin. Y la verdad es que ese tema de develar las injusticias, yo creo que lo puso el Mayo Feminista con fuerza y después, por cierto, se retomó en el estallido. Ujú. María Fernanda. Bueno, muy de acuerdo con Carmen. La verdad es que estos días han sido como bastante nostálgicos, porque cuando uno al parecer está en la casa, como que se pone eh, más a mirar los recuerdos, más a mirar las fotos, los videos, todo el registro que quedó de lo que fue ese mayo. Bueno, particularmente yo lo viví desde la Facultad de Ingeniería, una facultad que no, estuvo en toma, em, digamos, no estaba en toma desde la dictadura. Fue un movimiento totalmente rupturista que vino a cuestionar todo, a cuestionar la forma en que nos relacionábamos, a cuestionar, digamos, las estructuras de poder que están inmersas en nuestra universidad, pero que también son claramente el reflejo de una sociedad patriarcal y machista. Ujú. Recuerdo también con mucho cariño el empoderamiento, la sororidad que existía entre compañeras de distintas facultades, de la misma facultad incluso. Esta lógica de competencia se vino a desmoronar un poco y también, bueno, el movimiento más allá de los cambios internos que pudo haber traído en nosotros mismos, en nosotras mismas, Ujú. eh, fue claramente un remesón para toda la sociedad en su conjunto. O sea, a nivel país, la sociedad se detuvo, las universidades pararon, los colegios también se movilizaron. em, y claro, muy de acuerdo con Carmen con que luego se olvida un poco y de alguna forma es natural por el paso del tiempo. Sin embargo, con el estallido y cuando surge este movimiento de las tesis, Ujú. siento que de alguna u otra forma volvió a renacer ese empoderamiento y esa unión de mujeres y movimientos de disidencia, en donde fue claramente necesaria, porque de alguna forma en el estallido nos perdimos mucho tiempo. Los primeros meses se hablaba mucho desde lo social, Ujú. desde lo económico, pero el género estaba nuevamente en un segundo plano. Nuevamente los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres pasaban a un punto donde quizás no era tan importante. Ujú. Eh, y claramente tenemos que eh, el movimiento feminista sabe del olvido, sabe de aquello. Ha sido una tarea constante de nosotras estar permanentemente eh, poniendo sobre la mesa las demandas feministas. Sí, pues bueno, son los ciclos, ¿no? De repente los movimientos pasan a un estado de mayor estabilidad, pero bueno, no olvidemos que la última gran manifestación que alcanzamos a tener en Chile fue precisamente la convocatoria de este 8 de marzo que dicen algunos que tuvo una convocatoria superior a la del 25 de octubre del 2019, ¿no? Que fue ese día de 1,5 millones de personas solo en la Plaza Italia. Bueno, yo creo que en todos los ámbitos está ocurriendo que estamos empezando a ver de nuevo, ¿no? Como a recuperar la capacidad de distancia o la capacidad de asombro, como si fuéramos niños o niñas. Y hay muchos temas que el movimiento feminista ha enarbolado durante harto tiempo, Carmen María Fernanda, que ahora adquieren una particularidad especial. Pienso, por ejemplo, en cómo el desempleo está golpeando mucho más fuerte a las mujeres que a los hombres, lo cual, además de ser una mala noticia,
es un síntoma, ¿no? De que son las mujeres que trabajan en esos puestos precarios las que en primer lugar están quedándose cesantes. El tema de la violencia al interior de los hogares, el tema de la doble y triple jornada, también otros fenómenos que hemos visto muy en particular en las poblaciones. Obviamente se requeriría, ¿no? Una política de género especial para poder enfrentar esto, porque está golpeando más a las mujeres que los hombres, eso ya no cabe duda alguna. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Porque dan cuenta de situaciones que se agravan, ¿no? Que se vienen agravando desde el inicio de la pandemia. María Fernanda. Sí, bueno, muy cierto todo lo que mencionas. La verdad es que es un conjunto de situaciones que hoy día están afectando mayormente a las mujeres, que es innegablemente todo parte, como este patriarcado genera una sinergia increíble de siempre perjudicar más a las mujeres en todos los ámbitos, incluso en una pandemia eh, sanitaria. Y me es como imposible pensar en esto sin hacer un poco de historias atrás, pensar en un poco cómo este gobierno tuvo votado el Ministerio de la Mujer largamente, o sea, más de un mes. No hubo ninguna ministra en la cabeza. Ujú. Después hubo una designación de Macarena Santelices que, por lo menos desde el movimiento feminista, ha sido ampliamente criticada esa designación, porque ha sido una ministra ausente y frente a todos los temas que tú mencionaste no se ha pronunciado. El trabajo de cuidado, el trabajo reproductivo, en cuarentena no se han detenido. Mm. Hace poco hicimos un meeting feminista desde la fecha y hablábamos mucho de que en todos los diarios se habla de que la economía se ha parado. Y es cierto, en cierta parte. Porque resulta que las labores domésticas se siguen realizando en todas las casas. Y eso también es trabajo. Y eso también es parte de la economía que permite que la misma gente que está haciendo teletrabajo desde su casa pueda seguir realizando sus labores. Pero eso es claramente invisible para el sistema, lo cual es lamentable. Bueno, la precarización siempre ha tenido rostro de mujer y lamentablemente este último tiempo, esta última semana en particular, yo lo vivo personalmente. Vivo en la comuna del Bosque, así que lo conozco muy de Ujú. cerca. El tema del hambre, de los trabajos precarizados, claramente los trabajos que hoy día tienen el privilegio, digámoslo así, de poder realizar teletrabajo desde su hogar son trabajos que están mayormente asignados a hombres de un alto rango social. Ujú. Eh, las mujeres que hacen aseo difícilmente van a poder teletrabajar. Y lamentablemente esas labores domésticas o esos trabajos están designados mayormente según estereotipos y roles de género que se nos han impuesto. Sí, po. Carmen. Eh, Mira, si, si Estamos yo hablando con la quisiera, ex ministra además, po, ¿ah? por favor, Sí, ¿hasta cuándo lleva uno ese título? Oye, parece título nobiliario. claro. Mira, a propósito de lo que dice Fernanda, que a mí me parece tan claro, tan didáctico, ¿no? Mm. Que uno puede enseñar, entre comillas, cuáles son las desigualdades, cómo se producen, cómo afectan a las mujeres a partir de la pandemia. O sea, la pandemia es como el ejemplo más clásico. Yo, de hecho, con otras profes lo usamos mucho en las clases, ¿no? Y nos ahorra montones de explicaciones teóricas a el mostrar, sencillamente mostrar lo que está pasando en el país. Ujú. ¿Ah? Cuando uno hace todas unas explicaciones sobre la división sexual del trabajo, bueno, ahí la tenemos, ¿no? La tenemos en la cara. Las mujeres haciendo el trabajo reproductivo doméstico, ya los hombres mucho menos, incluso en las iniciativas solidarias. ¿Ah? Este rol de servicio, cuando Ujú. uno mira todo el admirable trabajo que se hace en las ollas comunes, pero a quienes yo veo cocinando y distribuyendo a las mujeres, Carmen, ¿no? es así, o sea, nosotros en la radio estuvimos haciendo un reportaje sobre el tema y en todos los casos que pudimos llegar a consultar, las mujeres eran las que estaban organizando. Claro, Y claro. en los 80 Mira, era y igual, ¿no?
Así es. Mm, Antes de empezar el programa, ¿no es cierto? Conversábamos de la experiencia de ollas comunes que se vivió en las crisis de la dictadura, en fin, y fue lo mismo. mm, Ejércitos de mujeres, ¿no? Haciendo este rol de mantener la familia, no solamente en términos del trabajo reproductivo, sino también emocional. ¿Ah? Toda la carga que eso significa, la sobrecarga de tareas escolares, que no sé qué les ha dado a muchos profesores que creen que los niños salgan doctorados de la casa, entonces los llenan de guía, que finalmente terminan las madres sentadas por horas ahí tratando de contestar guías de matemática, ¿no? Por ponerlo como un ejemplo bien, bien cotidiano, pero lo que muestra es que esto que hemos dicho 1, 2 y 10.000 veces desde el feminismo, que la tarea reproductiva está muy, muy mal distribuida, como se diría en términos poco académicos, está bien mal pelado el chancho, ¿no? En, en tiempos de pandemia esto se profundiza. mm. Y lo mismo pasa con la violencia, ¿no? O sea, yo creo que a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad nos aterra pensar lo que significa convivir con tu agresor, estar confinada, ¿no? En pocos metros cuadrados con una persona que te agrede sistemáticamente. No nos olvidemos que 1 de cada 3 mujeres vive o ha vivido violencia. Mm, sí, Entonces, y después está lo que tú también mencionabas, ¿no? Que en términos laborales, esto ha puesto en evidencia las desigualdades. Mira, no es casual que la ley de protección del empleo, que ya es injusta, ¿no? Porque mm, finalmente los subsidios se pagan con los fondos de los propios trabajadores, pero resulta que el gremio más feminizado es el de las trabajadoras de casa particular, que no tenían ni siquiera derecho al subsidio de cesantía y mm. finalmente tuvieron que usar sus fondos de indemnización, ¿no? Entonces, donde uno mire, saltan agudizados, ¿no? Los problemas que hemos venido denunciando por décadas. Sí, bien breve. ¿Se requeriría una política, o sea, una presencia más activa en el liderazgo, en la articulación de estos temas de la ministra? Porque, bueno, si uno hace una lectura rápida de cuáles son los nombres que más aparecen en nombres de anuncios del gobierno, no ha estado hasta el momento muy en la primera línea, ¿no? La ministra. Bien breve les pregunto, ¿sería necesaria una política, ¿no? Al respecto que estuviera política y comunicacionalmente liderada por la ministra? Fernanda. Por mi parte, yo creo que absolutamente sí. O sea, estamos hablando de que no tan solo hay una violencia intrafamiliar, sino también hay una violencia económica, una violencia emocional. Eh, Además, también, no sé, me gustaría mencionar que los principales abusos sexuales aparecen en contextos digamos, de los familiares, de los lugares más cercanos, entonces tampoco está haciendo nada con respecto a aquello. Yo creo que es mucho, muy, muy, muy necesario. Carmen. Sí, yo diría que se requieren dos cosas. ¿Ah? Una es una política específica, ¿ah? O sea, cómo enfrentar las desigualdades y la violencia de género en tiempos de pandemia. Y lo segundo que se requiere, a mi juicio, es que en todas las iniciativas se haga la pregunta simple: ¿cómo afecta esto a hombres y a mujeres y Ujú, cómo hacemos, ¿ya? Que lo que se trata de beneficiar a la población llegue por igual? ¿Ya? Hay iniciativas, por ejemplo, que están ahí paradas, como el alargue del postnatal, que ujú, a mí me parece tan obvio, ¿no? Que si una mujer está con postnatal y la hacen volver a trabajar, evidentemente que eso afecta a su salud, la de su guagua, en fin. Entonces yo creo que son políticas específicas, por una parte, pero sobre todo esto que llamamos, que suena tan, de pronto tan críptico, ¿no? Pero de incorporar la mirada de género en ujú. todo lo que se hace. Y eso está ausente total. Es como que hubiésemos vuelto a décadas atrás, de tener de nuevo, ¿no? Que explicar, que demandar, que pedir, en fin, porque lo que se creía conquistado, que es como decir ya no se les va a olvidar más, ha sido muy fácil que quedemos de nuevo en la invisibilidad. Ujú. Y Sí, algo muy sí, cortito con María respecto a lo Fernanda. que decía Carmen sobre el postnatal de emergencia. Hoy día no hay salas cunas ni jardines abiertos. Entonces, ¿cómo a alguien, o sea, yo no entiendo cómo eh,
aparte de que esas mujeres muchas veces también están al cuidado de personas enfermas, de personas adultos mayores, porque, o sea, está ampliamente comprobado que son las mujeres las que se hacen cargo como Y del de estas aseo, y personas, de cocinar, evidentemente. Entonces, yo no entiendo cómo alguien puede como oponerse a un proyecto como el postnatal de emergencia. Es simplemente, no sé, irrisorio. Bueno, estamos en este foro radial, Hablemos Todos, este foro del Senado de la Universidad de Chile y de Radio Universidad de Chile, conversando a 2 años del Mayo Feminista sobre los retrocesos y desafíos en tiempo de pandemia. Estamos conversando con Carmen Andrade, que es la directora de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, y con la senadora universitaria María Fernanda Alvarado, quien además integra muy activamente la Comisión de Género y Diversidades de la universidad. Hemos hablado un poquito de lo que está ocurriendo en el país, ¿no? También quería pedirles que hiciéramos una reflexión, quizás volviendo a casa, sobre los cambios que este Mayo Feminista ha ido provocando en la Universidad de Chile. Obviamente aquí existe un vaso que se puede mirar más lleno o más vacío, pero es obvio que nuestra universidad no es igual a la que era en abril del año 2018. Ahí quería preguntarles su mirada sobre lo que hemos podido avanzar, incluso en los cambios en la cultura, ¿no? En los tipos de relaciones entre nosotros desde aquel estallido de mayo del 2018. Carmen. Em, yo creo que esa movilización fue muy, muy, muy importante para la universidad. Incluso tal vez todavía nos falta un poco más de tiempo, ¿no? Para aquilatar lo que logró. Porque efectivamente la Universidad de Chile, y eso hay que reconocerlo, previo al Mayo Feminista ya había tomado la decisión de trabajar en estos temas de las desigualdades de género, había creado una oficina, estaba a puerta de crearse una dirección, en fin. Pero el impulso que le dio el movimiento feminista a los esfuerzos que ya se venían haciendo, pero que además puso nuevos temas, yo creo que ha sido crucial, ha sido decisivo. Mira, no es casual, ¿no? Por mencionarte algunas cosas, que se hayan ido formando unidades de género en las facultades y en los institutos, que antes no existían. O sea, antes era 0, hoy día hay 12. ¿Ya? No es casual que Sí. el Senado tenga una comisión de género, que antes no existía, ¿no? En el organismo que hace política universitaria, nunca hubo una especificidad de los temas de género. Nunca el Senado dijo, oye, tenemos que preocuparnos de que aquí tenemos problemas de desigualdad. Y hoy día tenemos comisión. En materia de acoso sexual, fíjate que antes de que empezáramos en estos trabajos, había una y máximo 2 denuncias anuales. Hoy día tenemos 60, ¿no? Que en acoso sexual me refiero, que además están siendo procesadas por organismos especializados, que antes no teníamos. Hoy día tenemos una oficina de atención especializada, tenemos una fiscalía especializada, y una buena noticia es que se constituyó hace poquito una unidad de salud mental en SEMDA, tanto para atender a personas afectadas, a estudiantes afectadas por violencia, pero también estamos haciendo una experiencia bien interesante de crear un programa socioeducativo para hombres agresores, ¿ah? Apostando al cambio, ¿ah? Apostando a que los jóvenes pueden cambiar sus conductas, cambiar sus actitudes. Entonces, y lo otro que creo que ha sido bien importante fue lo que insistió el movimiento estudiantil feminista en los temas de erradicar el sexismo en la educación. Y ahí también se están haciendo hartas iniciativas. Ahora, esto, Patricio, es de largo plazo. Pero por supuesto. Cada día uno se convence más. Mover un engranaje en la universidad significa mover otros montón de cuestiones previas. Entonces, mira, por darte solo ejemplo, no me quiero extender. Queremos que los currículum educativos, ¿no es cierto?, incorporen esto así llamada perspectiva de igualdad de género. Pero la pregunta para eso es, ¿tenemos académicos y académicas suficientes formados en temas de género que eso lo puedan efectivamente llevar a sus respectivas aulas y a sus respectivas materias? Y si no tenemos, hay que formarlos.
tenemos programas formativos sistemáticos para académicos y académicas. Es una tarea larga, pero en eso estamos. Yo diría que en eso la universidad se ha ido comprometiendo bastante, y sobre todo, yo una sensación maravillosa que tengo es que al principio sentíamos una soledad tremenda las feministas en la universidad. Los centros de estudios de género, siempre éramos las mismas, las que nos juntábamos, en fin. Y hoy día uno ve que la institución se mueve, tal vez no al ritmo que queremos, ¿no? Pero es la institución más en términos generales. Sí, pues bueno, María Fernanda tiene la experiencia rica. Tengo un poco de rebote con el sonido, a ver si me pueden ayudar con eso. María Fernanda tiene la experiencia rica de ser al mismo tiempo senadora, ¿no? Y de haber apreciado estos 2 años desde el ámbito de los estudiantes. Así es que ahí en esa doble experiencia, María Fernanda, quería preguntarte cómo lo ves. Claro, bueno, yo desde que ingresé a la universidad, también la organización feminista estudiantil propiamente tal fue teniendo muchos cambios y creciendo también paulatinamente. Ujú. Primero era como una comisión de los centros de estudiantes, luego se formó una secretaría de género, y así el impulso de diversas mujeres y disidencias también, y todo eso sumado a la impunidad que existía, digamos, a la falta de rigurosidad en los procesos de denuncia que existían hasta ese momento, fue lo que desembocó este gran estallido y movilización feminista de la que todos fuimos testigos en 2018. Ujú. Me gustaría partir como por los avances de lo que nosotros reconocemos. Creo que del petitorio que se firmó cuando se dio término como esta movilización, con rectoría en Casa Central, con una movilización de toda la universidad, gran parte de lo que está, de lo que se acordó en ese petitorio fue cumplido. O sea, quizás hay cosas que aún faltan, pero porque como decía Carmen, es todo un proceso de largo aliento y son compromisos más a largo plazo, como lo es, no sé, pues variar el currículum de los cursos, etcétera. Pero lo más importante es como este cambio sustantivo en cuanto a procesos. Yo creo que la promulgación de los protocolos, la difusión de esto, la socialización de que la gente sepa que puede denunciar algo, dónde tiene que ir, que sabe que puede contar con la dirección, que sabe que hay fiscales que están llevando los casos y que tienen de alguna forma, esa es su tarea en el fondo. Porque antes pasaba mucho que las fiscales eran designadas de gente voluntaria y obviamente no disponían del todo el tiempo del mundo como para hacerse cargo, por más que quisieran ayudar en los Ujú. procesos. Entonces creo que esos avances sustantivos son súper importantes y muy reconocibles. Sin embargo, creo que hoy día, a pesar de que tenemos un avance a nivel central en la institucionalidad de género, falta mucho que eso como que digamos, se enraice en propiamente tal la facultad. Ujú. En mi caso, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería, que tiene un amplio presupuesto, tiene una dirección formada, tiene gente que trabaja ahí. Sin embargo, hay otras facultades en donde todavía el trabajo de género es voluntario Ujú. y es de ciertas iniciativas personales de gente particular que le interesa el tema y que quiere trabajar. Y lo que deberíamos lograr es homogeneizar las direcciones o secretarías o oficinas de género a lo largo de toda la universidad, si esto es un tema relevante para todos y todas. Creo que lo que más faltaba avanzar también, a pesar de que hoy día quizás la institución ha avanzado, es, digamos, en la confianza que tienen los estudiantes en la institución. Ese lazo de confianza se rompió mucho antes del Mayo Feminista. Ujú. La impunidad de la que hablaba muchas veces desilusionó y desencantó a los estudiantes de confiar previamente en la institución y de sentir que si yo realizo un proceso voy a finalmente lograr una solución a Ujú. mi caso. Eso yo creo que es un cambio cultural que va a llevar tiempo y que la misma eficiencia que tengamos como institución
va a lograr acercar nuevamente a los estudiantes hacia confiar nuevamente en su universidad y confiar en los procesos. Creo que eso es algo que hoy día no está, a Ujú. pesar de que los avances hayan sido normados y estén los decretos del protocolo, etcétera. Por último, creo que la formación de género también es algo que estamos al debe, porque muchas veces se cruza con esto de que la libertad de cátedra y que no podemos obligar a los docentes a ir a una formación de género, porque parece que, no sé, fuera algo tan terrible. Me acuerdo que cuando hicimos un foro acerca de esta formación en mayo del 2018, un profesor dijo que estas eran formaciones marxistas y que él no iba a acudir a esto. Entonces, uno se encuentra con ese tipo de resistencia al interior de la universidad, porque claramente hay un rango, digamos, de perspectiva, de una brecha cultural que es muy difícil de romper, sobre todo en una universidad que se caracteriza por ser tan tradicional, tan, Ujú. digamos, estructurada. Entonces, creo que ese es uno de los puntos donde va a costar mucho avanzar, pero creo que es necesario. Creo que los docentes se formen en género, conozcan del protocolo, conozcan un manual de buenas prácticas de relación con sus estudiantes, es muy urgente y muy necesario. Eso por mi parte. Bueno, sí, es lo que está ocurriendo en la Universidad de Chile, es lo que está ocurriendo en todo el país. Yo me acuerdo que en esas conversaciones iniciales hablábamos mucho de cómo las universidades, y muy en el caso nuestro, la Universidad de Chile y los estudiantes de la Universidad de Chile, históricamente han tenido un rol en la transformación de los sentidos comunes, ¿no? Entonces, la primera reflexión, me acuerdo en mayo, tenía que ver mucho con la transformación de las universidades, ¿no? Lo que hemos hablado en los últimos minutos. Pero bueno, también muy rápidamente apareció el tema de que las desigualdades de género tampoco se viven de la misma manera y dependen en parte de cuáles son los condicionamientos sociales, dónde uno está. Bueno, para decirlo más directamente, los problemas de desigualdad de género que puede tener una estudiante en la universidad no son iguales a los que puede tener, ya que María Fernanda cuenta que vive en el bosque, una vecina del bosque, ¿no? O también el modo en que con el paso del tiempo han irrumpido las desigualdades en el mundo del trabajo, del sector público, incluso del campo, ¿no? Donde también hay cosas que son particulares. Ahí quería preguntarles cómo ven que se ha ido produciendo ese diálogo, ¿no? Si se ha podido avanzar hacia una mirada del movimiento feminista más diversa respecto a sí misma, más de diálogo, de entrecruzamiento entre distintas experiencias vitales a través de las cuales se vive la desigualdad de género. ¿Cómo lo ven? Lo que en otros ámbitos uno podría decir la maduración, ¿no? De un movimiento. Carmen. Mira, yo creo que efectivamente nosotras, cuando digo nosotras, hablo del amplio espectro de las feministas, eh, teníamos un déficit bien marcado en los últimos años, Ujú, y es que el movimiento se elitizó. ujú, A diferencia de la experiencia que vivió mi generación, ¿no? Cuando partimos, ya no a empezar a hacer esas historias, ¿no? De las viejas, pero nuestra experiencia política era que nos sentábamos en la misma mesa, la señora de la olla común, la mujer dirigente del partido, la feminista que venía volviendo del exilio, que tenía un discurso académico, ¿no? ujú. Eh, Nos sentíamos que la pelea era nuestra, y por diversas razones que no vale la pena analizar acá, yo creo que efectivamente el movimiento se elitizó. En términos generacionales, ¿no? Se trasladó mucho como un tema de las jóvenes, que tiene todo un valor por otra parte para proyectar, pero mucho también a los sectores más educados, sectores medios altos, en fin, O sea, ¿no? una preocupación ilustrada, ¿no? Así entre comillas. Claro, Mm, claro, muy ilustrada, y por lo tanto donde los temas que se ponían en el debate, ¿ya? Eran los temas, y es obvio, que preocupaban más a esos sectores. ¿Ah? Mucha preocupación por el acceso al poder, ¿no? Lo que llamamos el techo del cristal, por los propios temas de educación, en fin. Y fíjate que yo empecé a ver con harto optimismo que de a poquito eso empezó a cambiar, se empezaron a tender puentes. ¿Ah? A lo mejor con la creación de la Asamblea Plurinacional, con la incorporación de mujeres del mundo de los pueblos originarios,
De hecho, el último 8 de marzo, a mi juicio, fue más variopinto que los anteriores. ¿Ah? Claro, había un sector sí que quiso excluir a los hombres, ahí bueno, se puede discutir, pero en términos socioeconómicos, yo creo que hubo más mundo popular que lo que yo había visto en las últimas manifestaciones, ¿ah? Que era una muy expresión como de niñitas universitarias, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Y yo creo que eso se empezó a revertir. Pero hoy día, la situación en la que estamos, yo creo que si no hacemos un esfuerzo explícito por construir esas alianzas, el movimiento se debilita significativamente. Y, y lo que tenemos que aprender, creo yo, ya, porque yo siento que hemos avanzado en hablar, entre comillas, por las mujeres populares. Pero lo que hay que generar es que ellas hablen por sí mismas. ¿Ah? A mí, por ejemplo, me ponía súper nerviosa, ¿no? En la Universidad de Chile, cuando veía que las estudiantes a las trabajadoras del aseo le dicen tía, ¿no? Yo decía, ¿qué es esto? ¿Ah? ¿Qué es esta minimización, ¿no? Y de decir como, yo hablo por las tías del aseo, y yo creo que las trabajadoras del aseo tienen voz propia. Lo pongo como ejemplo, ¿ah? Es generar voces propias, no sentirnos nosotras las poseedoras que venimos a hablar por las mapuches, por las pobladoras, en fin, ¿ah? Eso. Bueno, antes de darle la palabra a María Fernanda, recordar que estamos transmitiendo a través del Facebook Live de Radio Universidad de Chile y el Senado Universitario. También, porque aquí se cruzan los tiempos y los formatos, estamos saliendo a través de la transmisión radial en nuestro programa del Senado Universitario, pero bueno, con algunos matices temporales, así como ocurre en estos tiempos. María Fernanda. Bueno, recordar la cuenta, ¿no? Que nos pueden a través de las cuentas del Senado en Facebook y en el Twitter Senado U hacer las preguntas para que las podamos contestar en la parte final de este foro en el que estamos con Carmen Andrade y María Fernanda Alvarado. Ya, hice todas las menciones, María Fernanda. La palabra es tuya. Muchas gracias. Bueno, creo que indudablemente la interseccionalidad de las luchas es algo que el feminismo no puede estar ajeno. O sea, uno pone como hace un tiempo se dio por poner como en la balanza, como, mira, es que yo soy mujer, quizás de la disidencia, soy pobre, quizás tengo alguna discapacidad, y así un sinfín digamos, características de alguien que la hacía como quizás ser más feminista o menos feminista por sus condiciones. Yo creo que la interseccionalidad no puede desconocer como los diferentes vivencias y condiciones en las que se desarrollan unas mujeres y otras. Y como lo hemos hablado largamente, la pandemia pone en evidencia que la violencia también es mucho más, digamos, no tiene una medición muy exacta, donde si tú probablemente vives en cierto sector de Santiago, vas a ser mucho más violentada que si vives en otro. Y eso es algo que no podemos negar y es lamentable que ocurra. Vamos en el femicidio número 17 del año. El último ocurrió en Coronel, si no me equivoco. Una mujer que estaba en su casa fue golpeada, violada y asesinada. Y claramente también tenía digamos, una situación económica de vulnerabilidad. Y creo que es ahora donde el movimiento feminista no puede flaquear en poner sobre la mesa y decir fuertemente que queremos decir basta, que queremos que el gobierno se pronuncie y haga algo para que no nos sigan matando. Queremos decir basta para que las mujeres que hoy día son sostenedoras de su hogar no tengan que seguir exponiéndose, digamos, en manifestaciones, porque no tienen que comer, no tienen que ponerle en el plato a sus familias. Y bueno, con respecto a las movilizaciones, me pasa que
digamos, esta pandemia también va, la mayor cantidad de gente que va a morir, yo creo que lamentablemente va a ser de un estrato social bajo, porque las condiciones en las que vive lamentablemente provocan que el virus se esparza mucho más y Mm. la educación en cuanto a políticas de salud es mucho menor. em, Bueno, el mapa del pero contagio en la ciudad de Santiago lo muestra claramente, ¿ah? Cómo se desplazó desde el claramente, sector oriente sí. hacia los sectores periféricos y cuando se desplazó se produjo además el aumento exponencial. Entonces, No, y mm, también hoy día en la mañana un amigo me mandó un mapa que mostraba el descenso de la movilidad con cuarentenas. mm, Y el bosque tiene el menor descenso. Entonces la gente sigue saliendo igual. mm, Y eso puede tener dos razones. O la gente no sabe, eh, no quiere acatar la norma, o simplemente tiene que seguir saliendo porque tiene que trabajar, mm. porque si no, no tiene para comer. Entonces, eh, cómo también las autoridades cuidan a, a estos estratos, pero también dentro de ese mismo estrato está nuevamente la variable de género, ponerse estos lentes morados que le llamamos, que ineludiblemente siempre las mujeres son las más perjudicadas y las que más se hacen cargo de todo, de la vida. Sí. Las mujeres son las sostenedoras de la vida. Sí, pues bueno, a propósito de lo que ustedes contaban de las diferentes vivencias, ¿no? Y de la necesidad de diálogo experiencial, a mí me impactó mucho en una conversación que tuve con una dirigente de las mujeres de la pequeña agricultura, de la agricultura familiar campesina. Y ella explicaba algo que a mí me llamó mucho la atención, pero que me parece un gran ejemplo. Ella decía, para nosotros el tema de la cocina, porque en las zonas urbanas la cocina es como un símbolo de subordinación patriarcal, ¿no? Entonces ella decía, para nosotros la cocina tiene un significado completamente distinto porque es un ejercicio de soberanía, es decir, nosotras cosechamos, nosotras cultivamos, nosotras sembramos y nosotras cocinamos. Y por lo tanto en el campo la cocina para nosotros tiene un significado político completamente diferente. Bueno, es un ejemplo, ¿no? De cómo las vivencias hacen que haya que buscar también nuevas lecturas. Tenemos algunas preguntas del público que quería compartir con ustedes, Carmen y María Fernanda. Alguien pregunta, por ejemplo, cómo proteger a la mujer en tiempos de cuarentena y encierro. ¿Qué pueden hacer las autoridades? Entiendo, creo entender o entrever que se refiere a la violencia física, pero bueno, puede no ser solamente eso. Ahí le formulo la pregunta, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? ¿Cómo se puede intervenir? ¿Cómo juzgan las políticas que se han implementado o las que eventualmente faltan? ¿Mm? Carmen. Bueno, yo creo que una primera medida de protección importante es aumentar el apoyo económico para las familias y particularmente para las familias con jefatura de hogar femenina, que son las más pobres. Ujú, ¿Ah? Un tercio de las familias en Chile están a cargo de mujeres. Y a diferencia de las familias con jefe hombre, ¿no? Los hogares a cargo de mujeres son mayoritariamente de mujeres solas, viudas, separadas, madres solteras, en fin. Si uno dijera un grupo particular donde la protección económica tendría que ser mayor, es en los hogares con jefatura femenina. ¿Ya? Yo no he visto ni una palabra al respecto. En materia de violencia, yo entiendo que se están haciendo ciertas cosas, ¿no? Con teléfonos de emergencia, hay esta medida que uno puede ir a la farmacia y dar una suerte de clave, mm, ¿no? Para que, eh, la mascarilla de- 19. claro, exactamente. Sin embargo, todo radica, ¿no? Las medidas que se toman radican en la posibilidad de que la mujer denuncie. Y esa posibilidad no está garantizada cuando estamos en confinamiento y muchas veces corre riesgo, ¿no? Para Mm, poder denunciar. Entonces, la pregunta es al revés. Mira, por ejemplo, ¿ya? Por poner cosas bien concretas, los centros de atención de violencia contra las mujeres tienen enormes catastros de mujeres que han vivido violencia y que es muy probable que la sigan viviendo. Pero tú no puedes estar esperando desde el Estado que la mujer denuncie o que vaya a la mascarilla 19, a la farmacia. Yo digo, ¿por qué no se mueve el Estado, ¿no? Hacia ella? ¿Por qué no mm, tenemos sistemas de seguimiento? ¿Por qué no se hacen rondas? ¿Por qué no se intensifica el tema de los controles policiales, de la visita de trabajadoras sociales? ¿Ah? O sea,
creo que hay que cambiar el foco, ¿ah? Que no es la mujer siempre pidiendo que la protejan, sino es el Estado con todos sus recursos diciéndole aquí estamos. Y después hay que preocuparse también de los procesos judiciales, ¿ah? Que se han lentificado Mm, cualquier cantidad. Fíjate que a propósito de los temas de género, de cómo proteger a las mujeres, una de las brillantes ideas que se les ocurrió era no sancionar a los hombres que no pagan pensiones de alimentos. sí, po. Entonces, claro, está bien, esto es para no llenar las cárceles, uno lo puede entender, pero hay que buscar otras sanciones. Tú sabes que en más de un 60% de los hombres no pagan. Mm. O sea, no estamos hablando de situaciones puntuales. ¿Ah? Bueno, Y más aún, fíjate que no sería loco de decir, ya, los hombres, imaginémonos que estén cesantes, ujú. ¿ah? No tienen para pagar. Bueno, ¿por qué no puede pagar el Estado la pensión? Mientras él recobra el trabajo y se hace cargo de su responsabilidad. O sea, yo creo que hay que pensar las cosas de manera distinta. ¿Ah? Sí. María Fernanda, bueno, antes de ir terminando, porque nos quedan algunos minutos, no quería de pasar la oportunidad de preguntarte, ya que en este contexto puntual, la universidad ha ejercido un liderazgo hacia el exterior muy fuerte en temas de salud mental, pero que también ha sido instalado dentro de la universidad, preguntarte cómo ves, ¿no? La situación muy en particular, por todas las razones que hemos hablado ahora, de las mujeres que tienen que teletrabajar. De las mujeres que a lo mejor tienen que estudiar y tienen situaciones similares a las que comentábamos ahora. Bueno, ¿cómo lo ves, no? Desde la perspectiva también del resguardo de la salud mental. Bueno, podríamos hablar Sí, extensamente acerca de la salud mental horas. porque creo que es un tema que dentro de la universidad ya era muy nombrado incluso antes de la pandemia, o sea, los niveles de estrés, ansiedad, depresión que existen entre el estudiantado son altísimos. Sin embargo, con la pandemia se han agudizado aún más y creo que hay una flexibilidad que es muy cuestionable de parte de los docentes. Han habido docentes en mi caso que sí entienden que estamos en una situación de pandemia y que no se puede exigir lo mismo, Ujú, y está el otro extremo del profe que creen que porque estamos en la casa tenemos todo el tiempo del mundo, entonces mandan una cantidad de paper para leer impresionante y ojalá hacer una prueba eh, muy difícil porque la posibilidad de copia es alta, entonces hay que hacerla en el menor corto tiempo posible y ojalá sea lo más larga, entonces eh, creo que la universidad tiene que regular mucho, 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 falta mucho por regular en cuanto al telestudio. Para partir, las horas que uno está frente a la pantalla no pueden ser las mismas que estando en clase presencial, o sea, el daño en la vista, los dolores de espalda, estar sentado todo el día, el sedentarismo, etcétera, un montón de factores que van de a poco mermando como tu estado emocional y tu capacidad de rendir, tu capacidad como de, de esa presión que sientes de tener que aprobar, tener que sacarte buenas notas, porque si no vas a perder la beca. Y así entra un montón como de factores que digamos, es el sistema educativo propiamente tal, mm, que lamentablemente la universidad no ha logrado desmarcarse de aquello. Es el sistema donde tú tienes que producir, estudiar, tomar ramos, pasar ramos, independiente si aprendiste o no, porque lo importante es titularte, sacar la carrera ujú. y terminar de pagar la carrera con la que te endeudaste. Entonces, creo que hoy día vivimos en una situación extrema, una pandemia a nivel mundial, donde va a morir un montón de gente, donde muchos de nuestros familiares muy probablemente van a ser contagiados, van a tener problemas de salud. Ujú. Entonces, en ese contexto, creo que la universidad tiene que ponerse de alguna forma en los pies de los estudiantes, los docentes principalmente, y, y, y digamos, y parar un poco la máquina. Así les diría yo francamente, porque de verdad que se vuelve insostenible, más cuando uno está en la casa, porque uno, nadie asegura que todos los estudiantes y las estudiantes tengan las condiciones materiales para estudiar. Mm, Un espacio, un ambiente sin ruido, si está tu familia, está tu papá trabajando, qué sé yo, tu hermano chico, necesita ayuda en el colegio,
uno, si está en la casa, tampoco va a estar todo el día en el computador, quizás hay que ayudarle a la mamá con el almuerzo, qué sé yo, no sé. Hay un montón de cosas que implica la vida cotidiana y que uno no puede, digamos, hacer como que no están nomás, Sí. y simplemente seguir como, como si nada pasara. Bueno, creo que esta fue una suma de enunciados, ¿no? Enunciados maravillosos, porque bueno, hacer una lectura de esto obviamente amerita y ameritará más tiempo. Lo bueno es que el proceso de transformación, aunque sea lento, es irreversible y lo estamos viendo en todos los ámbitos. En nombre del Senado y de la Radio Universidad de Chile, le queremos agradecer a la senadora María Fernanda Alvarado. Gracias, María Fernanda. Nada. Y a Carmen Andrade, directora de Igualdad de Género de nuestra universidad. Gracias, Carmen. Encantada de estar con ustedes, Patricio, y cuídense. Eso. Un abrazo. Cuidémonos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, llegamos al final del foro y les agradecemos por habernos seguido a través de las distintas plataformas. El Senado Universitario y Diario y Radio Universidad de Chile presentaron el 8º Foro Radial Hablemos Todos, a 2 años del Mayo Feminista, retrocesos y desafíos en tiempos de pandemia. Con las panelistas Carmen Andrade, directora de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, y María Fernanda Alvarado, senadora universitaria. Condujo el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López.